Naruto el ninja impredecible, de Marvel capítulo 23 autores Mirio fanficción XXXXXXX, Marvel y Naruto. Muchas felicidades a todos, espero que las celebraciones para el año nuevo hayan sido gratificantes para ustedes y sus familias. Por mi parte estuvo bien, gracias a Dios. Así que gente de fanficción, Wattpad, YouTube o donde sea que se esté publicando la historia. Muchas gracias por su apoyo y comentarios, como siempre digo que esta historia llegará tan lejos como debe de llegar, por suerte hay inspiración para rato. Disfruten. Disculpen los errores ortográficos. Hablar personaje hablando. Hablar personaje pensando. Hablar nombres de las técnicas. Capítulo 23. 1345 clones. Será su límite antes de tener un colapso por falta de chakra, dejando solamente suficiente chakra para darles una hora de tiempo de vida y una transformación a cada uno de sus clones. Que se esparcieron por todo Manhattan. Debía de ser inteligente, porque había usado todo tipo de transformaciones, siempre usando las caras de las personas de su mundo natal para evitar problemas y pasar más desapercibido, haciendo que las edades fueran arbitrarias, desde niños, hombres, mujeres y ancianos. Kiba. Ino. Hinata. Kakashi Sensei. Eran varios de los rostros que usó, entre otros varios más para que pudieran empezar con su búsqueda. Recordaba un poco de cómo había sido la búsqueda de la abuela Tsuande con el sabio pervertido. Cómo él actuaba y se movía a través de diferentes lugares para poder localizar a la última Senju. Aunque estuvo en su momento más centrado en su entrenamiento con el Rasengan, había prestado suficiente atención. Además, ¿no era curioso que las mujeres bellas como Tsunade, Kurena y Yanko tuvieran mucho más acceso a lugares que los demás no pudieron? Ser una mujer hermosa tenía sus ventajas, los clones bajo esos Senju llegaron más lejos y recopilaron más información que podría ser útil. Mientras tanto el Naruto original estaba en la cima del edificio Wall Street, un punto medio en que tenía que mantenerse al pendiente y desechar toda la información inútil. Suerte esta no era como estudiar o entrenar, tenían comandos simples que era preguntar por el nombre de la chica y mostrar su foto, lo que no sirviera pasaba de largo sin problemas. Agradecía lo que podía saber de los clones y las transformaciones en caso como estos, en solamente media hora ya había recorrido gran parte de la zona de Manhattan. Un problema que estaba viendo, era que si no llegaba a conseguir una pista de la chica en los lugares más públicos, como lo eran bares, cantinas o clubes. Tendría que pensar seriamente en adentrarse en lugares más privados. Y si no llegaba a encontrar una sola pista de ella, quiere decir que no estaba en Manhattan, tal vez ni siquiera Nueva York. Para hacer su primera misión de filtración y rescate, lo estaba haciendo demasiado bien, estaba seguro de que Ero Sennin estaría orgulloso. Había esperado hasta que fuera a las 11 de la noche para empezar su operación, sintió que sería la hora adecuada, cuando había más movimiento en la ciudad, imágenes de sospechoso que interrogar. Y no se equivocó. Alguna respuesta fue variada. Obviamente recibió un 95% de negativas, pero el 5% al menos le dio una respuesta diferente. Tal vez la vio, sí, es una linda chica. Hace una semana, en una lencería. Parecía algo raro, sonreía, pero era una sonrisa rara. Parece que tenía una pareja, un hombre muy atractivo con un acento inglés, un hombre muy convincente porque me hizo invitarle una de las botellas más caras de mi bar, era un hijo de perra. No sé quién era ese sujeto, tenía una mirada que me ponía muy nervioso. Yo le di mi auto, todavía ni siquiera sé por qué. Solo me dijo, lindo auto, dámelo y solo se lo entregué para que se vaya con esa chica a quién sabe dónde. La investigación estaba dando sus frutos, al parecer la chica por lo menos estaba viva y en Manhattan, algo bueno. Sin embargo, había un hombre que podría estar detrás de su arrepentida desaparición. Un hombre de púrpura. Una extraña descripción. Alto, atractivo y con un tono habla inglés. ¿Un secuestrador? ¿Uno que se paseaba con su víctima por las calles? No lo sabía, sonaba raro. Lo más raro estaba por venir cuando otros clones desaparecieron al darle una información extraña. De que al parecer ese sujeto recibía muchas cosas gratis o daba órdenes específicas, y nadie se negaba. ¿Un mutante? Eso complicaba muchas más cosas. Con un ligero dolor de cabeza que se estaba haciendo más molesto.
Naruto trataba de seguir recopilando toda la información, un 30% de sus clones habían desaparecido al estar en zonas equivocadas, se centró más en el lugar donde corrían los rumores de las últimas 48 horas. Vamos, ustedes pueden, murmuró con incertidumbre, poniendo toda su fe en sus clones, que tenían la misma determinación que él por encontrar a esta chica. Mientras más información recolectada, más se preocupaba de lo que podría estar pasando, podría hacer un caso mucho más importante de lo que creyó al principio. Sí, dijo que iba a una fiesta, en el Club Blue Ski, en aquel edificio automáticamente hizo que todos sus clones en Manhattan se escondieran para poder desaparecer, ya teniendo la localización que necesitaba, no era necesario perder más chakra. Tenía la sensación de que lo iba a necesitar. Ahí estás. Soltando del edificio en una caída de cientos de metros, hizo aparecer un clon a su lado que tomándolo de su chaqueta, lo arrojó encima de otro edificio y ganó impulso para saltar a toda velocidad. Un indicio. Un restaurante de alta categoría haría una entrega, la chica Samantha, lo hizo bajo el pedido de un tal Killgrave. Tal vez era ese afamado hombre de púrpura, no importaba. Su objetivo era la chica. Llegando hasta el edificio donde estaba el club, sonriendo al ver los grandes conductos de aire del techo, sacando un kunai, forzó la rendija y se adentró al lugar. Siendo la más cauteloso posible, avanzó de forma lenta, pero segura, por los productos de aire hasta que salió por el hueco de un elevador, donde saltando encima de este, por fin llegó hasta otra reja, que lo dejó entrar a un pasillo. Bien, todo iba demasiado bien. Su transformación, se convirtió en Naruto, asegurándose de ocultar las marcas de sus mejillas y vestir un vestido más elegante de color negro, avanzó por el pasillo, hasta que se encontró con unos usando de los botones que trabajaban en el hotel. Hola. Lo siento, soy una tonta, me invitaron a una fiesta en un tal lugar Blue Ski, pero no sé cómo llegar, se excusó con una sonrisa coqueta, asegurándose de inclinarse lo suficiente para mostrar un poco de escote que hizo tartamudear al joven Botones. Claro, señorita, está en el piso 32, al final del pasillo a la izquierda, imposible perderse, indicó de inmediato. Gracias, galán. Yendo hacia el lugar, levantó una ceja al no haber nadie en la puerta, pensó que siendo un tipo más inteligente al menos pondría a alguien vigilando, ¿acaso cualquiera podría entrar? Por la música y sonido que venía de dentro, sonaba que había una fiesta, dudoso hizo aparecer un clon, que sin medir palabra, se transformó en un gato, para cuando abrió la puerta meteré con él. No estaba de más un plan de contingencia. Apenas entró, solo había una forma de describir el lugar. Elegante. El Club Blue Ski, un lugar relativamente nuevo, pero que pecaba de una ambientación más clásica, se alzaba como un santuario de mármol y caoba. Su fachada neoclásica, bañada por faroles de gas restaurados, parecía sacada de un cuadro donde el tiempo se niega a avanzar. En su interior, el bullicio del mundo exterior de Nueva York no era parte del lugar. La sala principal se abría como un teatro dorado. Cortinas de terciopelo burdeos colgaban a los lados de altos ventanales, y las paredes, cubiertas de paneles de roble pulido, devolvían el murmullo de las voces con una resonancia cálida, casi cómplice. En el techo, una cúpula pintada a mano mostraba un cielo nocturno eterno, salpicado de constelaciones que jamás cambiaban de estación. Bajo ella, una araña de cristal bohemio, de cientos de lágrimas talladas, derramaba luz sobre la fiesta como si fuera vino blanco. Los asistentes, vestidos con una elegancia sin aspavientos, se movían con la gracia de quienes están acostumbrados a ser observados. Las mujeres, en vestidos glamurosos y llamativos, los hombres, en smokings a la medida, hablaban con entre ellos, algunos riendo mientras fanfarroneaba de su riqueza y posesiones. El salón olía a cosas caras, cuero antiguo, habanos discretos, flores recién cortadas y coñac añejo. Una orquesta de cuerdas tocaba valses lentos y piezas de jazz envueltas en seda, música que parecía flotar sin tocar el suelo. Los camareros, como piezas de un tablero perfectamente dispuesto, servían cócteles en copas finísimas y platos con nombres impronunciables, acompañados de sonrisas neutras y miradas entrenadas para no detenerse. Había algo casi sagrado en el ritmo de la velada. Todo parecía medir el paso del tiempo con la precisión de un reloj y detenerse, las risas en los rincones, el destello de una joya bajo la luz, el crujido leve del hielo en un vaso, el murmullo suave del terciopelo al rozar la piel.
Naruto tuvo un escalofrío, se sintió tan fuera de lugar que era casi gracioso, porque incluso alguien como él notó que había algo extraño. Todo parecía falso, como si alguien hubiera creado esto a su antojo. Bajo su disfraz pasó más desapercibida, solo una cara bonita más dentro de una fiesta elegante. Ignoró las miradas de celos de algunas mujeres y de lujuria de otros hombres, mientras buscaba con la mirada a su objetivo, a la persona que se supone debía rescatar. Samantha. Ahí estaba, Naruto lo vio, por fin pudo encontrar a esa chica, cuando estaba a punto de ir a hacer ella para pedirle que venga con él para reunirse con su padre, fue llamada en el último momento por alguien. Un hombre adulto en sus 20, cabello castaño perfectamente cortado y peinado, una estatura bastante alta y delgada. Además de usar un traje completamente de color púrpura, no parece un tipo que destaque. Y había una mujer a su lado, una chica un poco mayor que Samantha, tal vez en sus 19 o 20, no era muy alta, si tuviera que compararla ni siquiera era más alta de Rogue, pero tenía un cuerpo atlético, voluptuoso y extrañamente marcado, que resaltaban bien en su elegante vestido de color blanco. Su cabello era largo de color negro, que caía hasta su espalda baja en rizos, piel clara y un poco pálida, rasgos delicados que le daban una belleza destacada y unos ojos de color tan negro con su cabello. Había algo que llamaba la atención de esa mujer, y era la expresión perdida y hasta vacía que tenía, como si su mente estuviera en otra parte. Ven Samantha. Llamando a una de sus chicas favoritas, el hombre de púrpura la tomó de su cintura para besarla en los labios de forma brusca, riéndose al exhibirla como si fuera su trofeo. Te tengo una sorpresa, nuestro amigo de aquí, el señor Faloni, dice que tiene una de las fincas más grandes de Italia, que le perteneció por 4 generaciones de su familia. Lo tengo. Sí que la tengo, dijo con orgullo el hombre de mediana edad de Italia. Asistiendo con la cabeza como si apenas lo hubiera escuchado, tomó un sorbo de su bebida y volteó a mirarlo a los ojos. Sí, pues ahora no, ya que me la vas a dar a mí. El rostro del hombre dudó solo por un segundo, antes de reír y agitar la cabeza en afirmación. Claro. Claro. Te lo puedo prestar por, oh disculpa, fui poco específico, me refiero a que me la darás a mí, vas a llamar a quien tengas que llamar y harás los arreglos para que ese lugar esté a mi nombre, todo, porque ya sabes, siempre quise una casa en Italia y tú me darás la tuya, y estás feliz de hacerlo, porque te querías deshacer de ella, ¿no es así? Tienes toda la razón, señor Kilgrave, ahora mismo llamaré para hacer los trámites de la transferencia. Mi abogada te pasará los papeles en las próximas horas. Excelente. Ve, hazlo, ahora sí señor. ¿Qué carajo fue eso? Naruto estaba muy confundido, no hubo amenaza o intimidación, no hubo nada más que una simple orden, una que fue recibida con alegría. Aquí pasaba algo raro. ¿Kilgrave era un mutante? No, el profesor había detectado un mutante estando tan cerca. El shinobi bajo su transformación salió de sus pensamientos cuando llamó la atención del hombre púrpura. ¿Cómo no notaría a la bella chica rubia de grandes senos junto a la barra? Hola, tu chica, ven aquí, ordenó apuntando directamente hacia Naruto. Y ella lo sintió, fue como si algo entrara en su sistema y se produjo un cortocircuito en su cerebro, haciendo que automáticamente acatara la orden. Ahí voy. Algo sucedía, algo malo. Su cuerpo se movió. Siguió su orden como si él mismo la hubiera tomado. Vaya, Kilgrave lo miró de arriba a abajo, apartando a Samantha del de un empujón poco delicado, no parecía importarle a la chica que lo miraba con puro amor. ¿No eres una chica hermosa? ¿No pareces real? Dime, ¿lo eres? No, en verdad soy un chico disfrazado. Toda la música se cortó, todos en el club dejaron de hablar, para ahora voltear a mirar hacia una paralizada Naruto, que movía su mandíbula en shock. ¿En serio dijo eso? Kilgrave por un momento levantó una ceja extrañado, lo que pudo ser una simple frase para ligar, tuvo un efecto contrario. ¿Eres un chico? Responde, preguntó en seco. Sí, Naruto reaccionó, el tiempo para él se ralentizó cuando levantó su mano derecha con intenciones de golpearlo en la cara, un golpe rápido y potente en medio de la cara que lo dejaría inconsciente. Al menos ese era el plan. Distensión. Lo hizo, todo su cuerpo se convirtió en piedra, haciendo que se quedó quieto con una expresión de incredulidad, una vez más había obedecido sin chistar la orden de un desconocido. ¿Qué?
no se había metido en su cabeza o le hubiera sucedido lo mismo que a la profesora Emma. Este hombre no era un telépata, había otro secreto de sus habilidades. ¿Magia? No, era algo más. Killgrave por su parte dio otro sorbo a su bebida hasta dejar una copa vacía, todo sin dejar de mirar su singular invitado de su fiesta. Varias preguntas pasaban por su mente, iba a tomarse su tiempo para desmenuzar este misterio. Aquí yo hago las preguntas, amigo. Dios, es imposible creer que seas un hombre, buena cirugía o hay algo más, ahora me vas a responder, ¿qué haces aquí? Naruto quería morderse la lengua hasta hacerla sangrar, queriendo negarse a decir nada. Una vez más su cuerpo no lo obedeció, buscó a Samantha, su padre la está buscando, ayuda a que se reencuentren de nuevo. Esa respuesta causó la risa de Killgrave. Cielos. ¿Eres policía? No, un agente encubierto. ¿Investigadora privada? No me respondes, ¿sabes qué? Quiero que te jodan. Él hizo uso de toda su fuerza de voluntad, sudando y agitado pudo moverse unos centímetros, lo suficiente para tomar del traje a Killgrave. Lo tenía. Cuando estaba a punto de lanzarlo contra el muro, asegurándose de romperle los huesos y dejarlo inconsciente, anulando cualquier tipo de poder que pudiera tener sobre él. Su cabeza casi fue arrancada de sus hombros cuando recibió un duro golpe en el rostro, la fuerza del impacto se hizo eco en todo el salón. Que presenció cómo él salió volando como si fuera un muñeco de trapo, estrellarse contra la pared del club, la atravesó. Diablos, Jessica. Sacudiendo su traje, Killgrave estaba sorprendido, era la primera vez que vio tanta resistencia de parte de alguien a sus poderes, al menos su guardaespaldas y amante hizo algo bien, todos quietos. Nadie sale de esta habitación del hoyo del muro. Salió ahora el shinobi, que dejó caer su transformación y con su banda cubriendo sus ojos, lanzó varios kunai y shuriken, apuntando hacia el hombre de púrpura. Sin embargo, sus armas se terminaron clavando en Jessica, que se usó de escudo humano, y para su sorpresa la mujer apenas hizo una mueca de dolor por las hojas de metal hundirse en su carne y hacerla sangrar. ¿Y me preguntas a mí qué soy? Gritó furioso Killgrave al ver un mocoso encapuchado, que por alguna razón cubría sus ojos con su banda. Buen intento, tu mocoso imbécil. Tira todos tus armas y salta por la puta ventana. El shinobi forcejeó consigo mismo unos segundos, hasta que salió corriendo hacia la ventana y la atravesó su cuerpo, cayendo al vacío a una caída mortal. Escondido en el hoyo, el Naruto original dejó caer sus armas con frustración. No era por contacto visual, su clon atacó con los ojos tapados y le afecta el orden. Aunque algo que destacó era que el comando tenía que ser específico o todos en el salón hubiera saltado por la ventana también. ¿Poderes mentales? No, si lo fuera le daría cuenta que estaba escondido en el hoyo en la pared, no parecía tener otra habilidad más que controlar a las personas, y esa tal Jessica, era una mujer con poderes, tenía que lidiar con ella primero. Pero, ¿cómo? Los invitados estaban en la habitación, paralizados. Muchas personas, de por sí apenas pudo hacer que ese clon tire sus cuchillos con los ojos vendados, sin darle a un civil. ¿Qué hacer? Volviendo afuera, Killgrave fue a barra del bar, ignorando cómo Jessica se ponía de pie y se quitaba las armas enterradas en su piel, con su resistencia apenas se clavaron unos centímetros bajo su piel, estaría bien. ¿Qué era ese chico? ¿Blindaje? No importa, está muerto. ¿Qué mierda tiene un gato aquí? Preguntó al aire al ver un gato sentado en la barra. Muévete. El gato casi parecía sonreír cuando en una explosión de humo perdió su transformación y se empujó encima de Killgrave. Ahora jefe. Grita el clon al saltarle encima al hombre de púrpura y darle un duro cabezazo, destrozándole la nariz en un desagradable tronido. El original salió disparado de hoyo en la pared, justo un tiempo cuando Jessica pateó al clon lejos de Killgrave, haciendo que su copia desapareciera en una nube de humo blanco. La gente presente gritaron cuando fueron tomados por más clones, decenas de ellos aparecieron y se llevaron a todos, aun cuando muchos de estos forcejaron por quedarse. Naruto suena al ir por el villano que estaba tirada en el suelo, gritando de dolor por su nariz rota y la sangre que salpicaba su traje. Lo entendía. El poder de comando. Obedecer la última orden escuchada. En un duro aplauso, el adolescente hizo estallar las palmas de sus manos sobre sus oídos, haciendo que estos sangren y todo lo que escuchen un pitido agónico. ¡Alto!
Killgrave se arrastró por el suelo en shock por todo el caos, con sangre bajando de su nariz que le dificultaba el respirar. El pánico en sus ojos se hizo evidente al ver al encapuchado venir hacia él. Dije que no te muevas. Naruto no podía usar clones, cabía la posibilidad de que estos fueran controlados, no valía la pena el riesgo. Por lo que todo quedó en él, saltando encima del sujeto, tenía intenciones de golpearlo en la cabeza y noquearlo. Aléjate de él. Desafortunadamente no estaba solo, ya que Jessica se metió en su camino y con su fuerza sobrehumana, lo tacleó con una fuerza demoledora, para estrellarlo contra el suelo. Las cerámicas del suelo se rompieron ante la fuerza de la mujer, que empujó al adolescente de nuevo en otro duro tacleo, que lo mandó casi a volar por la ventana rota del edificio, donde había una larga caída de más de 20 pisos. Con sus sandalias casi ardiendo al aplicar chakra a sus pies y quedar al borde de la ventana rota. Naruto se recompuso furioso, estaba tan cerca de golpearlo, pero la guardaespaldas no era nada normal. Te ordeno protegerlo. Gritó al ver cómo ella se paraba frente al hombre de púrpura, la única barrera que impedía alcanzarlo y ponerle las manos encima. Jessica arrugó su cara con frustración, debo de protegerlo. Él me lo ordenó. Finalmente Trish la había convencido. Ella se había hecho cargo de todo, consiguiéndole una peluca y pagando el propio vestido que fuera su marca. Jessica dudaba, porque nunca en su vida se vio a sí misma como una persona heroica, una buena samaritana que actuaría antes la injusticia. Pero Trish tenía esa mirada brillante cada vez que buscaba conversarla de hacer esto. Si se tiene el poder, ¿por qué no hacerlo? Manhattan nunca se había sentido tan pequeña. Desde las alturas, Jessica sintió que el viento de la noche acariciaba su rostro y sacudía larga cabellera rosa brillante, una que brillaba ante el gris monótono de la ciudad. Su traje blanco resplandecía bajo los carteles de neón de Times Square. No sabía por qué, al principio se había negado a hacerlo, pero ahora se sentía invencible, una figura de brillante en medio del caos de Nueva York. Ella no era solo Jessica. Esta noche, era el inicio de una nueva etapa en su vida, una superhéroe. Y al parecer tendría su primer trabajo, vio en el fondo como un grupo de malvivientes, estábamos saltando a un hombre que se metió en el callejón equivocado. Era rápida. Era fuerte. Era imperdonable. La adrenalina todavía corría por sus venas, una mezcla dulce de orgullo y poder. Esto es lo que se siente, ser un héroe, pensó con una sonrisa mientras dejaba caer al último asaltante en el suelo. De repente escuchó unos aplausos, siendo esta la supuesta víctima que acababa de salvar. Vaya. Eso fue todo un espectáculo, reconoció el desconocido, que tenía una sonrisa de oreja a oreja. Miró a su supuesta salvadora de arriba hacia abajo, qué color tan fascinante, murmuró casi para sí mismo. La heroína se tensó, esa voz parecía vibrar directamente en la base de su cráneo. Él llevaba un traje impecable de corte europeo de color púrpura y una mirada que destilaba una confianza obscena. No parecía una amenaza, pero algo en su presencia hacía que el instinto de Jessica gritara que huyera. ¿Quién eres?, preguntó ella, tratando de mantener la firmeza en su voz de héroe. Se olvidó de los delincuentes, este sujeto tenía algo extraño. El hombre dio un paso hacia la luz de la luna. Su rostro estaba tranquilo, casi aburrido, pero sus ojos brillaban con una intensidad depredadora. Soy alguien que aprecia la obediencia, dime tu nombre, Jessica, respondió en un susurro que se escapó de sus labios. Quedando sorprendida de haberlo hecho sin dudar. Jessica, él repitió eso, saboreando el nombre como si fuera un postre, su sonrisa se volvió mayor al notar la tensión de parte de ella, y tú eres la criatura más brillante que he visto en este basurero de ciudad. Me gusta ese traje. Me gusta tu pelo, bien podría quedárselo. Hablaba de ella como si fuera solamente un objeto, a lo que podía levantar de la calle y llevarlo en su bolsillo. Jessica dio un paso atrás, sintiendo una extraña debilidad en las rodillas. Intentó elevarse, saltar lejos de allí, pero su cuerpo no respondía. Era como si su voluntad se estuviera disolviendo en un ácido invisible. Quédate quieta, Jessica le ordenó con una suavidad escalofriante. El mundo se detuvo. El ruido del tráfico desapareció. Jessica sintió como su propia mente se convertía en una celda de la que ya no tenía la llave. El traje blanco, que minutos antes era su armadura de orgullo, comenzó a sentirse como cadenas asfixiantes.
Lucha, 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 se repetía eso una y otra vez. Pero su cuerpo parecía haberse transformado en una estatua de cristal, que al terminar el movimiento bien podría quebrarse a pedazos. Su miedo solo creció cuando lo vio acercarse, venir hacia ella a paso lento y confiado, con esa sonrisa malévola que hizo que sintiera ganas de vomitar. Dime Killgrave, repitió con su rostro contrayéndose con asco. No, dilo como si me quisieras, como si fuera la cosa más valiosa de tu vida, y sonríe. Sus labios se contrajeron, sus emociones en su interior eran tan confusas como dolores, la sonrisa que se formó en sus labios era como si estuviera mordiendo vidrios rotos. Killgrave repitió como él se ordenó. Eso es, sonriendo Killgrave extendiendo su mano, acercándose para tocar un mechón de su cabello rosa. Ahora, ven conmigo. Tenemos mucho que hacer. Jessica Jones salió de sus recuerdos, esa fatídica noche que siempre solía repetir eso en su mente sin que pudiera obtener la menor resistencia. Como una cruel penitencia que le hacía recordar su fracaso, su caída como heroína, reducida a la amante y protectora del hombre que la controlaba. No te quedes ahí parada, Jessica. Atácalo, mátalo de una vez. Luchaba por él. Sangraba por él. Tenía que sufrir por él. Jessica estaba obligada a ver sus acciones sin tener la oportunidad de hacer nada. Y ahora sucedía de nuevo, el dolor del conflicto en sus ojos, mientras que su expresión era solo perdida y desoladora, avanza con la mirada perdida, las pupilas dilatadas y una mandíbula apretada que denota una lucha interna perdida. Naruto sabía que tenía que tomarse esto en serio o en verdad todo salir podría mal para él. Estaba temporalmente sordo, todo lo que escuchaba era un agónico pitido de sus oídos sangrantes. Un precio demasiado pequeño a pagar para no tener que ser controlado. No podía usar sus armas, en verdad no quería usar kunai ni shuriken contra ella. Estaba siendo controlado, por lo debía de inhabilitarla sin causar daños permanentes o que pongan su vida en riesgo. No te preocupes, dijo en voz alta, asegurándose de que ella la escuchará, en verdad quería que oyera su voz. Voy a ayudarte, juró al hacer aparecer su escudo en una explosión de humo. Él levantó el escudo justo un tiempo, cuando ella no respondió a su promesa, en cambio se abalanzó en el ataque brutal. Fue un martillazo de carne y hueso, cuando el derecho de Jessica conecta con el vibranium, no hay el eco metálico habitual, sino una onda de choque que sacude los hombros de Naruto que abrió sus ojos en shock. ¿Sería posible que tiene una fuerza parecida a Spider-Man? Su respuesta fue volar hacia atrás 3 metros. Sus brazos vibraron y se dio cuenta que no podía bloquear esos golpes indefinidamente. El vibranium absorbe la energía cinética, pero la masa detrás del golpe es como ser embestida por un camión de carga. En guardia, el shinobi fue a la defensiva cuando ella se lanzó de nuevo contra él. Su técnica era nula, pero su velocidad de arranque era absurda. No corrió, simplemente dejó de estar donde estaba para aparecer, venir ante él como si pudiera volar. Movió la cabeza instintivamente hacia la derecha, el aire que desplazó el puño al pasar rozando su oreja dolió como un latigazo. El muro de ladrillos que estaba detrás de él no tuvo tanta suerte, el impacto lo pulverizó, dejando un agujero del tamaño de un balón de baloncesto. Naruto casi se sintió que se estaba enfrentando a una versión de sí mismo, esa versión del que apenas salía de la academia. Que tenía un modo de pelea callejera y burdo, no poseía técnica alguna, solo lanzaba golpes a lo bruto en busca de darle a quien sea que se esté enfrentando. Era algo que iba a aprovechar. La mujer quedó desconcertada cuando su oponente contraatacó, esquivando uno de golpes esos se inclinó hasta debajo de su guardia y dio giro ascendente con su brazo derecho, para conectarle un duro golpe con el escudo justo en su mentón que casi la levantó del suelo. Seguido de eso, dio un gancho al hígado, un golpe que habría incapacitado a los hombres más fuertes. Ella era algo más que eso. Al conectar su puño, él sintió como si su mano golpeara una viga de acero. Pero, ella ni siquiera exhaló el aire, demostrando tener incluso una resistencia superior a Logan. Sus ojos, nublados por el control sobre su mente. Ella ignoraba el dolor. Porque tenía un comando que cumplir, y solo la muerte evitaría que lo logré. Naruto apretó los dientes con frustración, atacó de nuevo con un jab de izquierda para cegarla, una patada lateral a su rodilla para forzar una flexión y finalmente lo que había funcionado antes, giro con el escudo para impactar en su barbilla. Al menos ese fue el plan, uno que fracasó rotundamente, ya que Jessica ignoró el jab.
La patada, que debería haber roto su rótula, apenas la hizo retroceder 1 centímetro. Antes de que el escudo pudiera conectarse, una mano rodeó su antebrazo. La diferencia de fuerza bruta era abismal, cuando bajo un agarre de hierro que estaba a punto de romper su brazo, en un movimiento fluido de sus hombros. Jessica lo levantó del suelo como si fuera un muñeco de trapo y lo lanzó contra la barra del bar. El impacto destrozó la madera de caoba del que estaba hecha la barra, millas de dólares se perdieron cuando las botellas de alcohol refinado se terminaron rompiendo en pedazos, haciendo que todo se desperdicie en el piso. Naruto hizo una mueca desde el suelo. Podría darte 100 golpes y ni así podía equivaler a uno de los de ella. Ni siquiera puede tratar de recuperar el aliento, cuando ella ya estaba allí. Apenas logró cubrirse con su escudo de nuevo, bloquea algunos puñetazos que hizo vibrar tanto el metal de tanto su escudo como sus huesos, estaba seguro de que esos golpes podrían atravesar fácilmente muros de concreto y de tener un escudo de metal normal, este sería inútil contra ella. Rodando por el suelo, esquivó uno de los golpes y le dio un duro derechazo en la cara, que para su frustración apenas la movió. Estaba usando todas sus fuerzas, una fuerza de que podría matar a una persona normal y a ella apenas le sacaba algunos moretones. Y cuando estaba atacando, no había un patrón o técnica que analizara en sus movimientos, solo una superioridad física abrumadora. Cada vez que intentaba establecer una distancia táctica, ella cerraba el espacio con un salto que agrietaba el suelo. ¿Podría usar un Rasengan? ¿Eso la mataría? ¿Y si la potencia de su técnica la mandaba fuera del edificio a una caída mortal? Las opciones para detenerla sin hacerlo daño grave se estaban volviendo imposible. Naruto usa su escudo de nuevo, cuando ella levantó ambos puños por encima de su cabeza, para darle un demoledor golpe de martillo, que impactó con tanta fuerza en el escudo que provocó una onda de choque y que hizo encontrar varios cristales de las ventanas. Esto no podía seguir así, ella iba a matarlo. Perdóname, susurró el shinobi con una expresión de pesar, que pasó a ser una de ferviente determinada al ver cómo le iba a dar el mismo golpe de antes. En el último segundo, apartó su escudo y movió su cabeza hacia un lado, dejando que ella golpeara el suelo. Ese breve instante fue aprovechado por el shinobi, que giró su escudo con todas sus fuerzas, este impactó justo en el codo izquierdo de Jessica. Grieta, el desagradable sonido del brazo se hizo eco en todo el club. Incluso en su estado de trance bajo el control del hombre púrpura, el dolor y shock de ver su brazo izquierdo torcido de forma antinatural la hizo gritar de dolor. El Uzumaki hizo una mueca de culpa, no quería llegar a esto, pero no tuvo otra opción. Poniéndose de pie de nuevo, intenciones tenía de usar su escudo para darle un golpe lo suficientemente fuerte en la cabeza, que la dejaría definitivamente fuera de combate. Desgraciadamente no sucedió así, palideció cuando su escudo fue parado en seco por la mano derecha de Jessica, que bajo un agarre de acero, terminó arrebatándoselo de un tirón que lo mandó al suelo. Y portando ahora ella el escudo, lo lanzado al otro lado de la habitación, atravesó una pared y quedó clavada en la pared de otro apartamento contiguo al club. Trató de ayudar. En un último intento de hacerla reaccionar, hizo lo mejor que pudo para defenderse. No podía creer la fuerza que tenía, incluso con un brazo utilizando, use su brazo sano para atacar. Ella no respondió a nada de lo que pudiera decirle, en cambio atacó en una serie de golpes consecutivos y salvajes. Él podía sentir adolescente cómo sus huesos se fisuraban por la fuerza monstruosa de la mujer, que lo golpeado con tanta fuerza, que las baldosas de mármol bajo sus pies se rompieron en pedazos y el suelo se hundió, amenazando con terminar cayendo al piso inferior. Mátalo, Jessica. Mátalo de una puta vez. Ordenó a Killgrave, que estaba refugiado detrás de uno de los tantos escombros producto de la pelea. Mientras más miraba la pelea, su furia crecía a cada segundo. Ese mocoso tonto no se moría, estaba resistiendo a una Jessica desatada. Jamás le había sucedido algo así. Había visto a su amante encargarse de grupos completos de mafiosos, siempre que había una orden, ella se encargaba de cumplirla. Pero lo que veía, era inaudito. El poder de doblar la voluntad de quien sea. Ahora era desafiado por un adolescente que quería jugar al héroe. ¿Cómo doblar una voluntad inquebrantable? Jessica gritó de dolor cuando recibió una mordida en su antebrazo, una mordida que casi le arranca un pedazo de carne.
Una medida desesperada de parte del shinobi que cumplió con su cometido, la hizo retroceder, el tiempo suficiente para que él la apartara al patearla con sus dos pies contra un muro. Girando por el suelo, él fue contra ella y usando una maniobra rápida que le había enseñado tantas veces a Natasha. Él rodeó y envolvió sus brazos alrededor de su cuello, para usar la mata leones en un último intento de vencerla. «Distensión, por favor», rogó al tener usar toda su fuerza para retenerla, una tarea titánica. Ella se resistió y buscó liberarse. «Jessica. Te dije que lo compañeros. Mátalo», ordenó una y otra vez Killgrave. «Ah». Jessica grita al saltar, estrellando al adolescente contra el techo, rompiendo el yeso del techo y haciendo que se caiga el candelabro de cristal, que se rompió en pedazos al impactar contra el suelo. Eso no fue suficiente, él seguía aferrándose a ella con todas sus fuerzas, y ella hizo de todo para intentar sacárselo de encima, mientras forcejeaba para desanudar los brazos alrededor de su cuello, pero con un solo brazo se le hacía muy difícil. Con las uñas enterrándose en su piel, sacándole sangre y rasgando su chaqueta. Ella araña y forcejeó con todo lo que tenía para quitarse los brazos alrededor de su cuello. Naruto resistió cuanto pudo, grito de dolor por cómo su cuerpo fue golpeado contra las paredes, mesas, y todo lo que estaba cerca. Aún así, seguí resistiendo. Killgrave, que era testigo de todo. Para su shock y pánico, vio como Jessica iba perdiendo fuerza y velocidad, la había visto como una fuerza imparable tantas veces. Y ahora su rostro se iba poniendo morado, sus piernas y brazos empezaron a fallar, e iba dejando de forcejear. Por primera vez desde que huyó de sus padres y sus experimentos, tenía miedo, estaba aterrado. Tropezando fue hacia la puerta, salió huyendo despavorido. Mientras tanto Jessica lo intentó hasta el último instante, al menos su cuerpo. Porque una pequeña parte de ella, esa conciencia que siempre luchaba por salir del control de Killgrave, quería estar derrotada, quería ser detenida. «Auk». En un último grito, ella cayó al suelo y la conciencia la iba abandonando, hasta que finalmente terminó inconsciente en el suelo. Adolorido y agotado, el Uzumaki dudó en soltarla. En su estado, que era lamentable, de recibir un solo golpe de parte de ella, estaría perdido. Manteniendo la posición unos segundos más solamente para asegurarse de que en verdad estaba inconsciente, aflojó sus brazos alrededor de su cuello y la soltó. Jadeando rodó en el suelo y quedó tendido a su lado. Sintiendo su cuerpo como si estuviera hecho de plomo, se esforzó a levantarse y con cuidado, extendiendo su mano derecha para ponerla sobre el cuello rojo y maltratado de la mujer. Su corazón aún latía. Su respiración, aunque lenta, también seguía. Sin darle importancia a sus propias heridas y el peso de su cuerpo, volvió a enderezarse y volteó a mirar hacia la puerta. «Podemos. Funciona». Golpeando el botón del elevador con desesperación, Killgrave miró a su alrededor, buscó cualquier forma de salir de esta situación. Necesitaba gente, personas que usara a su favor, ya sea para atacar al chico o forzarlo a dejarlo de lado, para evitar una oleada de suicidios que ordenaría al verlo, sea lo que sea con tal de que le permita huir. Sin embargo, lo había subestimado. Ese chico se llevó a todos los invitados del club. Active la alarma contra incendios, haciendo que las demás habitaciones sean evacuadas. Cuando estaba a punto de correr hacia las escaleras lo vio. Al final del pasillo. Bajo la luz roja parpadeante de las alarmas. Killgrave se quedó momentáneamente paralizado, era peor que estar en una pesadilla. Él venía a paso lento, muy lento por el maltrato de su cuerpo, aún así su mirada seguía ardiendo con determinación, y de su manga se deslizó un kunai, una cuchilla que brillaba bajo la luz roja de las alarmas. «¿Quién eres?». Golpeando su mano contra el botón del elevador hasta romperlo, Killgrave respiraba de forma errática y desesperada que dio como resultado un ataque de pánico. Solo pudo ver cómo él se acercaba más y más. El sonido de sus pasos. Se sintió como clavos para su tumba. ¿Él iba a matarlo? «Vete, métete esa cosa en la garganta, córtate el cuello». Gritó con todas sus fuerzas, el ardor de la garganta y el temblor en su mandíbula, apenas pudo articular las palabras que necesitaba. «No te me acerques». Él no lo hizo. No dejaba de caminar. El miedo hacía que el hombre púrpura trastabillara. Él no le obedecía. Por favor, entonces hizo algo que jamás pensó que quería desde que descubrió su poder, empezó a rogar.
El pánico hizo que sus ojos lagrimearan y su mandíbula temblara como sus piernas. Déjame en paz. Por favor. ¡No! Aléjate. Te lo ruego. El arma salió volando, un kunai que fue directo hacia Killgrave, un último tiro de parte de un fatigado Naruto, que cayó de rodillas con pesadez en el pasillo, con sus brazos casi rotos e herido, supo lo que tenía que hacer. ¿En verdad había una cárcel que pudiera detener un tipo como este? ¿Cómo? La respuesta era tan simple como brutal, quitarle lo que le hacía especial. Ah. Killgrave cayó de espaldas, justo cuando creyó que su salvación vendría cuando se abrió las puertas del elevador. Un kunai se enterró en su mejilla derecha y salió hasta el otro lado de su boca, en un corte preciso que hizo que su lengua cayera de su boca en una escena grotesca. Cubriendo su boca en shock, el hombre púrpura solo podía hacer ruidos ahogados y sin sentido, mientras que la sangre se acumulaba en su boca y manchaba el suelo. ¿Lo sientes? Esa pregunta estremeció al hombre púrpura, que resbaló con su propia sangre al retroceder cuando lo vio, hacerse a paso lento, mientras comenzaba a trazar una lenta secuencia de sellos, todo eso sin apartar la mirada de sus ojos. Naruto lo miró con casi odio, porque lo que estaba viendo era solo un ser perverso. Uno que usaba a las personas. Uno que tuvo un poder que nunca debió de portar. Alguien egoísta que merecía saber que se sentía, el estar vulnerable y que no puedas hacer nada defenderte ante alguien que tenía una vida en tus manos. Su presente. Su futuro. Ahora, lo decidiría él. NHHHGGGG. NHHHGGGG. La retrocedía horrorizado, resbalando con su propia sangre terminó cayendo hacia atrás, viéndolo acercarse paso a paso a él. Sus ruegos. Sus súplicas. Sus lamentos. Nada hubiera funcionado ni aunque tuvieran su lengua. Siendo pateando con tanta fuerza que fue como si hubiera sido golpeado por un auto, fue lanzada como un muñeco de trapo. Sus huesos se rompieron al estrellarse de forma brutal contra una pared, rompiendo el yeso y madera con su espalda. Retorciéndose de dolor, hizo un último intento de huir, hasta que un pie pisó su cuello. Sus ojos se alzaron para verlo, la silueta oscura y sombra de la persona que tenía su vida en sus manos. Como si fuera un reflejo de lo que él hizo por años con otras personas. El control del destino de una vida. Rompiendo su tráquea en un desagradable tronido, Naruto miró hacia abajo, viendo el pánico en la mirada de Killgrave que aún seguía vivo, apenas. Vive con miedo, porque yo lo he decidido. Terminando la secuencia de manos de casi 2 minutos, el adolescente desapareció en un destello naranja, dejando solo a Killgrave, que quedó tendido en el suelo. Vivo. Pero con un miedo que jamás saldría de su mente. Porque alguien decidió que así fuera. Chan Canal. Canal joder, esencia. Me pasé un poco. Se lanza con los seinen, pero no lo suficiente para que Naruto mate. No veo a mi versión de Naruto haciendo una ejecución de alguien ya derrotado, en medio de la batalla y sin otra opción. Sí, es posible. Pero como ejecutor, no. Jessica Jones es un peso pesado más fuerte de lo que muchos le dan crédito, hace malabares con autos, soportando el choque de camiones y hasta ha tenido algunas victorias contra villanos de Spider-Man. Es básicamente una versión nerfeada, pero más peligrosa que Spider-Man, porque ella sí usa toda su fuerza en este enfrentamiento. Y la habilidad de Killgrave para mí podría afectar a Naruto, al menos en comandos rápidos y contundentes, debido a que su poder es algo biológico, una especie de virus que se mete en todo ser humano pensante. Obviamente la fuerza voluntad tiene que ver, o si no Jessica jamás se hubiera liberado de su control. O también podría haber sido por desarrollar una inmunidad por pasar tanto tiempo expuesta, cosas de guión. Pero bueno, volviendo con nuestro prota, Naruto. Abre el menú. Ha adquirido el Raisen no Jutsu. Felicidades. La legendaria técnica del Yondaime Hokage es tuya. Debilidades. Límite de distancia, límite de preparación, límite de salto, límite de cuenta más a llevar, límite de usuario. Los clones no tendrán acceso a dicha técnica, falta de chakra y capacidad. Naruto. Pero eso no me des nada, Gil. Sí, nuestro protagonista tiene acceso a una gran técnica que apenas está a empezar a usar, todavía está verde, pero si se es lo suficientemente inteligente tendrá sus usos importantes. Así que nada, primer capítulo de este 2026. Leo sus comentarios. Muchas gracias por leer.